es 36.76 unidades. Entonces despejo el momento de inercia con respecto al eje centroidal, que para distinguirlo lo corono, lo testo, y esto será igual a Ix menos el área por la distancia al cuadrado. Entonces sustituyo 3.336.666.66 menos 1.700 por 36.76 al cuadrado. Y esto es igual a 1.039.460.74 unidades cuartas. Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene una duda, pregunta, jóvenes. Profe, la distancia que se va a utilizar es en ese caso con X, ¿no? Respecto a X. Exacto, la distancia entre el eje X centroidal y el eje X. Así es. Muy bien, gracias. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿Sí están entendiendo? Sí, profe. Sí, profe. Si no están entendiendo, pues de nada sirve que me escuchen. Si me escuchan y no me entienden, jóvenes, díganme. Yo busco algo para tratar de, pues, expresarme. Y ahora, calcular el momento de inercia centroidal con respecto al eje Y. De un modo similar, el momento de inercia con respecto al eje Y es igual al momento de inercia con respecto al eje centroidal Y más el área por la distancia al cuadrado. Yo sé que mi momento de inercia con respecto al eje Y es de 2.536.666.66 unidades cuartas. Sé que mi área es de 1.700 unidades cuadradas. Y sé que mi distancia entre el eje centroidal Y al eje Y es de ¿cuánto? De 33.82 unidades. Y hago la sustitución en el despeje. Despejo y sé que mi momento de inercia centroidal con respecto al eje Y centroidal es igual al momento de inercia con respecto al eje Y menos el área por la distancia al cuadrado. Y entonces el IY resulta de 2.536.666.66 menos 1.700 por 33.82 al cuadrado. Y eso me va a resultar como 592.219 unidades cuartas. Es de mucha importancia que siempre tengamos en mente que los momentos de inercia respecto a los ejes centroidales siempre son más pequeños. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ¿en qué grupo somos? El 13B2, ¿verdad? Sí, profe. Voy a hacerles llegar el documento incluso en Word. Si quieren editarlo, ocuparlo, lo que sea, pues adelante. Me gustaría que hagan las preguntas que tengan que hacer o que consideren
pertinentes. Si tienen dudas, manifiéstenlo. Profe, yo tengo una duda de cómo sacó la distancia con el teorema de los ejes paralelos. Ajá, más ubíqueme en algún ejercicio que no se haya entendido. ¿Cuál distancia? Por ejemplo, Creo que se refiere, profe, a la distancia del eje centroidal de la figura al eje, digo, del centroide, al eje, creo. No sé si... a esto último que hicimos, cuando aplicamos o Sí, cuando calculamos. Ajá, bueno, obviamente tiene que calcular el centroide. ¿Sí supo cómo se calculó el centroide o desde aquí está el problema? si me pudiera repetir desde ahí, porfa, estaría bien. Esto se llama momento de primer orden, o QX y QY respectivamente. Lo que tengo que hacer es dividir la figura en áreas parciales, cuya área y ubicación del centro de gravedad conozco. Ya está dividido en áreas parciales. Y voy a comenzar diciendo, la figura 1 tiene un área de 30 por 20, que son 600. La coordenada X del centroide es la mitad de 30, que es 15. La coordenada Y del centroide sería 50 más la mitad de 20, es decir, 50 más 10, porque siempre lo tengo que referenciar respecto a mi eje. Por eso escribí 60. La figura 2 tiene un área de 70 por 10. ¿Cuánto vale el X testada, la coordenada del X? 30 más la mitad de 10, es decir, 35. ¿Cuánto vale la coordenada Y del centroide de la figura 2? Pues la mitad de 70, 35. La figura 3 es 10 por 40 su área, o 40 por 10. ¿Cuánto vale la coordenada X del centroide de esta figura 3? 40 más la mitad de 40, es decir, 60. La coordenada Y, ¿cuánto vale? 5. La mitad de su altura, que es 5. Voy a multiplicar el área por cada una de sus coordenadas. Área por X y área por Y. Va a resultar 9,000 y 36,000. 700 por 35, 24,500. 700 por 35, 24,500. 10 por 40, 400. 400 por 60, 24,000. Y 400 por 5, 2,000. Voy a sumar las áreas, voy a sumar las A por las X y voy a sumar las A por las Y. Al hacer la división de la suma de AX entre la suma de áreas, encuentro el X testada, 33.82. Hago la división de las sumas de las AYs entre las áreas. 62,500 entre 1,700 es 36.76. La siguiente figura representa la ubicación de los ejes centroidales. 33.82, 36.76 es este punto. Del teorema de los ejes paralelos, sé que el momento de inercia con respecto al eje X es igual al momento de inercia con respecto al eje X centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Sabemos que el momento de inercia con respecto al eje X es de 3,366,666 unidades cuartas. El área de la figura es de 1,700 unidades cuadradas y que la distancia entre el eje X centroidal y el eje X es de 36.76 unidades. Entonces voy a calcular
el IX centroidal y lo voy a distinguir testándolo, poniéndole una pequeña corona. Y esto es el momento de inercia con respecto al eje X menos el área por la distancia al cuadrado. Es decir, 3.336.666 menos 1.700 por 36.72. Y me va a resultar 1.039.460. ¿Ya fue más claro? Perfecto, profe, muchas gracias. Producir, reproducir los procedimientos en el examen. ¿Están de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora, pues ahí tienen la memoria de lo que se hizo el lunes. Entonces, comparar los resultados. regálenme un minuto, estoy tratando de buscar una aplicación